Cuando pensamos en Florence Nightingale, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente la imagen de un ángel, una heroína con una lámpara. Pero la historia que casi todos conocemos es solo el comienzo. Porque detrás de esa leyenda hay una mujer cuya batalla más grande no fue en un campo de guerra, sino en las frías y duras columnas de sus propias estadísticas. Y claro, todos tenemos grabada esta imagen, ¿no? La que inmortalizó el poeta Henry Wadsworth Longfellow, la Dama de la Lámpara. Un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la Guerra de Crimea. Esa fue la leyenda que el mundo entero conoció y amó. Pero, ¿y si les digo que detrás de ese mito se esconde una verdad mucho, pero mucho más oscura y compleja? Una verdad que la propia Nightingale descubrió y que la persiguió por el resto de su vida. Y créanme, esa historia real es mucho más impactante que cualquier leyenda. Bueno, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que irnos a la Guerra de Crimea. Fue ahí, en medio del caos, que la prensa y los soldados empezaron a construir esta figura casi divina. De pronto, Florence Nightingale se convirtió en una heroína nacional, en el símbolo del sacrificio y la compasión. Imagínense, los mismos soldados le escribían canciones. La llamaban la salvadora del soldado, su reina. Para ellos era literalmente un milagro, un ángel enviado por Dios para rescatarlos. Esta adoración fue la que cimentó su estatus de ícono para siempre. Ok, pero para realmente entender a la mujer de Crimea, tenemos que rebobinar un poco, porque mucho antes de la guerra, Florence ya estaba peleando su propia batalla personal. Una rebelión bastante silenciosa contra el destino que la sociedad le tenía preparado. Todo parece que cambió para ella a los 17 años. Ella misma describió que escuchó una voz, así tal cual, un mensaje directo de Dios que le decía que su vida no le pertenecía, que había una misión especial para ella, y ese momento, bueno, definió todo lo que vino después. A ver, pongámonos en contexto. Estamos en la Inglaterra victoriana. Para una mujer de su clase, su futuro estaba, digamos, bastante escrito. Casarse bien, ser la anfitriona perfecta, administrar la casa, una vida de, como ella misma decía, trivialidad. Pero su llamado la empujaba hacia la enfermería, un trabajo que en esa época era considerado casi para gente de lo peor. Y su determinación era de acero. Después de rechazar una propuesta de matrimonio que la habría asegurado de por vida, su familia, horrorizada, le preguntó si se daba cuenta de lo que había hecho. Su respuesta fue brutal y directa. Para ella, ese matrimonio no era una bendición, era una jaula que la alejaría de su verdadero propósito. Bueno, ahora sí, volvamos a la guerra. Con toda esta convicción, Florence llega al Hospital Militar de Scutari, en Turquía. Y ahí es donde la imagen romántica de la Dama de la Lámpara se hace pedazos contra la pared de la cruda realidad. Y no es una exageración, ¿eh? Esas son sus propias palabras. No había nada de poético en lo que encontró. El hospital no era solo un lugar triste, era un infierno literal, un lugar donde los hombres no iban a curarse, sino a morir. El problema iba mucho más allá de la falta de medicinas. Era un colapso total del sistema. Hombres tirados en su propia suciedad, no había ni sábanas limpias para hacer vendajes, la comida estaba podrida, el personal era incompetente y la burocracia era un monstruo que lo paralizaba todo. Y por si fuera poco, la peor falla de todas. El hospital estaba construido, literalmente, sobre una cloaca gigante. Y para colmo, uno pensaría que la recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Pues todo lo contrario. El director médico, un tal Sir John Hall, la vio como una amenaza y se lo dejó clarísimo. Ni ella ni sus enfermeras tenían autoridad para hacer absolutamente nada. Las marginaron a propósito mientras los hombres morían a su alrededor. A pesar de todo, Florence luchó. Usó su propio dinero, peleó contra la burocracia y poco a poco fue poniendo algo de orden. Pero el verdadero giro de esta historia, el que lo cambia todo, no ocurre ahí en medio del caos. Ocurre después, de vuelta en Londres, cuando se sienta a analizar fríamente los números. Y se hace una pregunta que, honestamente, es aterradora. Con todo lo que hizo, con toda la organización que implementó, con todas las noches sin dormir, ¿estaba realmente marcando una diferencia? O mejor dicho,
¿Una diferencia positiva? La respuesta la iba a destruir. Porque los datos que ella misma compiló revelaron una verdad espantosa. Miren esto. Durante ese primer invierno, un soldado en el frente tenía una probabilidad de morir por enfermedad de 17 por cada 1000. Y en su hospital, 576. Era 30 veces más probable morir en el lugar que supuestamente debía salvarlos. Su conclusión fue brutal, sin rodeos. No culpó al sistema, ni a los doctores, ni a la guerra. Asumió toda la responsabilidad. En su mente solo había una culpable: ella misma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error? No eran las heridas de guerra. Era algo mucho más básico que había pasado por alto en medio de la crisis: el saneamiento. Mientras ella se concentraba en las sábanas limpias y la comida, el agua que bebían los pacientes estaba literalmente envenenada por las cloacas del hospital. Y es justo aquí, en su punto más bajo, donde la historia de Florence Nightingale se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque en lugar de hundirse en la culpa, la convirtió en su motor, en una misión de por vida. Una cruzada para asegurarse de que nadie más muriera por culpa de la ignorancia. Básicamente, se reinventó. Dejó de ser solo una enfermera para convertirse en una estratega política brillante y despiadada. Preparó un informe con sus datos, amenazó al gobierno con filtrarlo a la prensa y los obligó a crear una comisión para reformar todo el sistema de salud militar. Su arma ya no era una lámpara, eran las estadísticas. Pero claro, el gobierno intentó silenciarla. Le dijeron, básicamente, mira, mejor quédate callada. La idea de que su gran heroína nacional no era perfecta era algo que el público, según ellos, no podía soportar. Querían proteger el mito, no revelar la verdad. Y en ese momento tan oscuro, fue su padre quien le dio una perspectiva diferente. Le recordó que el mundo necesita pioneros, gente que se atreva a ir primero. Y que los pioneros inevitablemente cometen errores. Que quizás hasta los peores errores son la forma en que aprendemos a avanzar. Y esto nos lleva al corazón de su legado, porque todo su trabajo posterior, impulsado por el horror de lo que descubrió en Scutari, terminó salvando incontables vidas al revolucionar la sanidad moderna. Lo que nos obliga a hacernos la pregunta que define su historia, una pregunta que pone a prueba nuestra idea de lo que realmente significa ser una heroína.